Feliz Semana Santa a todos. Me han pedido que hable un poco de una película que se ha propuesto para Cineforum, que es La Pasión de Cristo, una cinta de Mel Gibson, que hizo hace unos 15 años, más o menos. Una película que cuando se estrenó tuvo una gran repercusión mediática y que todavía a día de hoy vemos porque es una película muy valiosa. ¿Pero por qué es valiosa esta película? Yo recuerdo que una vez fui a un cineforum que organizaba un amigo mío sobre esta película y allí llevó no tanto a expertos en cine como a expertos en estudio histórico-crítico del Evangelio y cuestiones afines, ¿no?, sobre historicidad, Sagrada Escritura y demás. Y al final no hubo un cineforum, sino que hubo un comentario histórico sobre si estaban bien puestos los pies de Jesucristo en el madero y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese no es el tipo de comentario que voy a ofrecer yo ahora para hablar de la película. No es eso lo que nos interesa realmente cuando queremos hacer un cineforum sobre una película. Y tampoco nos interesa simplemente conocer una historia, porque para eso ya está el Evangelio. Y mejor contado que el Evangelio desde el punto de vista de la fe que pueda haber, ¿no? Más que ese testimonio de la revelación que pueda haber mejor. La pregunta es, ¿por qué Grunewald pinta una crucifixión? ¿O por qué Bach compone la Pasión según San Mateo? ¿O por qué Mel Gibson hace la película sobre la Pasión? Es decir, lo que nos interesa, ya que hacemos un cineforum, es ver lo cinematográfico de la Pasión. E incluso, habría que ser más concretos, ver un aspecto en particular de lo cinematográfico de la Pasión, que en este caso sería la mirada de Mel Gibson. ¿Qué tipo de cosas son en las que creo que podríamos fijarnos para ver esta película? Una vez le puse a mi mujer La Pasión, pero sin decirla que la estaba poniendo La Pasión, y solamente la dejé escuchar la película, no la dejé verla. Y le dije, ¿a qué te suena el comienzo de la película? Lo recordaréis, en el huerto de Getsemaní está Jesús solo, y me dice ella, esta película trata sobre una guerra en Oriente Próximo. Me dijo, dije, ¿y por qué sabes eso? Y me dice, por cómo está hecha la música, es una música que es un ambiente bélico. Y digo, ¿pero están luchando ahora? Y dice, no, es la calma antes de que vayan a luchar o de que haya un enfrentamiento. Y digo, vale, en Oriente Próximo, ¿y en qué época? Y dice, en nuestra época, en la época actual. Claro, esto es lo que nos interesa cuando analizamos una película o hacemos un cineforum. ¿Qué metáfora hay en la película? ¿La Pasión de Cristo es una película sobre una guerra en Oriente Próximo? No. Pero La Pasión de Cristo, según Mel Gibson, es una película de una guerra que es actual y que está en Oriente Próximo, pero que es muy próxima a nosotros también. ¿Os habéis dado cuenta? Este tipo de cosas son las que nosotros comentamos cuando analizamos o hacemos un cineforum de una película. Que es que Mel Gibson tiene la decisión constante de mostrarnos la actualidad de este relato. Y no solamente la actualidad, sino que es un conflicto en el que hay que tomar bando. O estás en un bando o estás en otro. Y solo hay un bando ganador. Y atención, porque el bando ganador parece que va a ir perdiendo siempre. Esto es otra conversación que tuve con otra persona hace un tiempo, que esta persona era experta en guión cinematográfico, y nos contaba que el protagonista de la historia siempre tiene que parecer que es más débil que las fuerzas a las que intenta vencer, siempre tiene que parecer que va a perder. Y yo le saqué el caso de la Pasión, dije, pero si desde el principio sabemos que Jesús gana, que Jesús vence a la muerte. Me dijo, sí, pero tiene que parecer que no. Claro, por eso los discípulos le niegan y por eso los discípulos huyen, porque aunque Él les ha dicho que va a ganar, parece que no va a ganar. ¿Veis cómo es una guerra? ¿Veis cómo la película trata sobre una guerra? Y Mel Gibson la ambienta sonoramente desde el principio así. Fue muy inteligente por su parte hacer eso. En cierta ocasión a un jardinero pues muy sencillo, con una formación bastante básica, se le acercaron unos estudiantes de una universidad muy prestigiosa que tenían muchos estudios y le vieron que estaba leyendo el Apocalipsis. Y le dijeron, ¿qué estás leyendo? Y dijo él, el Apocalipsis. Dice, ¿pero tú entiendes lo que pone ahí? Dice, sí, que Jesús gana. Que Jesús gana. De eso va el asunto, de que Jesús gana. Hay un momento en la película en la que se cita el Apocalipsis, o mejor, en la que se cita
la cita de Isaías que hace el Apocalipsis, que es una parte apócrifa muy bonita de la película, en la que, porque los apócrifos también tienen su parte interesante, en la que Jesús cae con la cruz y su madre va hacia él, y en ese momento ocurre algo que es puramente cinematográfico, que no podríamos verlo en la Pasión según San Mateo de Bach, ni en el Cristo de Grunewald, ni podríamos verlo en otras cosas, que es un montaje en paralelo entre un flashback de Jesús cuando es pequeño y se cae cerca de su casa, y su madre está cerca, montado en paralelo, un tipo de montaje que se llama asociativo, es decir, es un montaje que genera una unidad que no había antes del montaje, es decir, que crea un vínculo muy poderoso entre la infancia de Jesús corriendo por el patio de su casa y cayéndose, y la actualidad de Jesús andando por las calles de Jerusalén y cayéndose. En ambos momentos se cae, en ambos momentos él es levantado por su madre. Y él dice: mira, madre, que hago nuevas todas las cosas, o mira que hago nuevas todas las cosas, algo así dice, que es Isaías y que es citado también por el Apocalipsis. Y en ese momento es muy bello cinematográficamente porque somos conscientes de que Mel Gibson sabe que en el discurso bíblico, para entender el presente hay que mirar al pasado, y para entender el futuro hay que mirar al presente, porque está todo conectado. Porque está todo conectado. Y el mensaje de fondo siempre es el mismo, es el que decía este jardinero a los estudiantes: Jesús gana, aunque no parezca evidente. Por eso es muy interesante hacer una película sobre la pasión de Cristo, porque sabemos que gana, pero no es evidente. Y eso ocurre en nuestra vida muchas veces, que vivimos como si Él no hubiera ganado. Y la película nos pone en esta tesitura, ¿no? Bien, este es el tipo de cosas que os invito a que penséis, a que descubráis en la película, las metáforas que esconde, las cuestiones más cinematográficas que no podrían ser reproducidas en ningún otro lenguaje. Eso es más interesante, y ver cómo eso nos va diciendo cosas a nuestra vida, que es una guerra porque es actual, que el presente se entienda a la luz del pasado, para la luz del pasado de Dios, que es un presente eterno. Bien, este es el tipo de cosas que espero que veáis cuando volváis a proyectar la película en vuestra casa, y ya está, simplemente, no quería decir nada más. Os deseo una feliz Semana Santa y espero que unos días nos veamos todos resucitados. Hasta luego.